Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones y aquí te comparto la mía. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el miedo a ser feliz después de tener una pérdida emocional o de que alguien a quien amas muera? Hace poco vi un documental en el que entrevistaban a papás que habían dejado por accidente a sus hijos en el carro y, a consecuencia de la asfixia y el calor, los niños morían allí atrapados. En una de las primeras entrevistas, uno de los papás, quien olvidó a su hija en el asiento de atrás del vehículo, decía que después de 10 años se sentía bien, feliz, con una familia hermosa, contento con su trabajo, pero que eso le generaba culpa, como si decir que era feliz después de ese suceso fuera un pecado y él estuviera marcado para siempre. Eso me hizo pensar que es algo que no solo le pasa a él. Con frecuencia uno lee, piensa o también escucha por ahí en la calle que no se va a volver a ser feliz después de que eso pasa. Por ejemplo, después de que alguien muere. O decimos, nada va a ser lo mismo, nada será igual, o desde que se murió la vida es diferente. Y claro, pero obvio que es diferente, porque cuando muere una persona, sobre todo esa persona que amamos, muere con ella la parte de nosotros que éramos cuando estábamos con ella. Ese papá, ese hijo, esa amiga, ese esposo, esa mamá. Ahora, ¿quién dijo que fuera diferente era sinónimo de que iba a ser infeliz? Empecemos por algo muy importante, y es que la vida es un equilibrio perfecto entre pérdidas y ganancias. Ganancias y adquisiciones que nos producen placer, satisfacción, risa y felicidad. Y pérdidas que nos generan, por supuesto, dolor, aprendizajes, comprensión, pero también nos abre a la transformación. Si algo tenemos claro en la vida es que unas suceden a las otras, de la misma manera que un arco iris sucede a una tormenta. Pero obvio, a quien le gusta sentir dolor, no conozco de verdad a la primera persona. Ojo, que esto no es lo mismo que a quien le gusta sufrir, porque el dolor es algo intrínseco al ser humano, pero el sufrimiento es opcional a la persona. Y lo que todos tenemos claro es que no nos gusta, pero el dolor es necesario. Volvamos a la cuestión de la felicidad. Yo no se las podría definir muy bien. Creo que es una palabra llena de adjetivos y también considero que no solo cada persona la encuentra de manera diferente, sino que también para cada persona tiene un significado distinto. Pero en este episodio vamos a imaginarnos la felicidad como tranquilidad, como la paz que siente el alma, como esa sonrisa que se nos escapa y nos hace vibrar todo el cuerpo. Esa misma sonrisa, esa misma felicidad que cuando perdemos algo se nos borra por completo. Empecemos por una pérdida más o menos común, porque ya sabemos también que en la vida hay diferentes duelos, no solo cuando alguien se muere. Vamos a la pérdida de una pareja. Por ejemplo, tu pareja termina la relación de novios que llevaban 5 años y medio sin dar explicación o quizá te puede decir que ya no te ama más y tú vas a sentir que se te está yendo la vida. Como dirían por ahí, ¿cómo es posible este suceso? Te pensarás que es el fin, que después de él o ella, obviamente, nadie y aparecen las palabras mágicas. Es que yo no puedo ser feliz sin él o yo nunca voy a ser tan feliz como cuando estaba con él. En parte es verdad. La versión de ti que eras feliz con esa persona ya no volverá, no serás igual. ¿Será mejor o será distinta? Eso ya tú lo juzgarás con el tiempo y tus decisiones, claro, las que tomes cuando avance esa relación. Pero que podrás ser feliz, pues claro, o sea, nadie te está negando esa felicidad. En una medida más o menos difícil, esto mismo sucede cuando estamos en duelo por una persona que amamos. En mi caso personal, para mí hubo un momento en el que era impensado. Es que se los juro que ni siquiera era imaginable que yo volviera a sentirme feliz después de que mi papá se hubiera muerto. O sea, eso no se me cruzaba ni siquiera por la cabeza. Yo me hacía mil preguntas a las que siempre las respuestas eran muy negativas. ¿Cómo voy a ser feliz comiéndome una hamburguesa sabiendo que era lo que siempre comía con mi papá? ¿Cómo iba a ir al estadio a ver un partido de fútbol sabiendo que era mi papá el que me llevaba? ¿Cómo iba a escuchar una canción de Coldplay sabiendo que era él el que me las enseñaba?
Y estas te parecerán preguntas muy banales o incluso superficiales. Lo que pasa es que el duelo es un proceso de pequeñas cosas y en ellas recae el 89% de cosas que nos alargan el dolor y nos generan el sufrimiento. Esas cosas, esas pequeñitas cosas son las que nos hacen vivir en el drama. Pero quieren que les diga algo, me volví a sentir feliz. Y lo mejor, me sentí más feliz que cuando él estaba vivo. Es una felicidad muy distinta, una felicidad que por supuesto tiene la marca de su ausencia física, una felicidad que no puedo compartir directamente con él para ver sus caras o su reacción cuando a mí me han sucedido cosas que me hacen feliz, pero yo sé y se los juro que lo siento, que él la vive. Es una felicidad distinta porque uno crece, transita y acepta la muerte. Y no se preocupen por el camino de los demás, si es más corto o más largo para llegar a este punto. Pero uno deja de ponerle resistencia y cuando se da cuenta, ¡plap!, ya es feliz otra vez. Hace poquito leía un texto que decía que el nivel de dolor de cada pérdida es proporcional al nivel de aceptación. Por eso yo creo que el reto y la enseñanza de este episodio es que como seres humanos lo que tenemos que hacer es aprender a rendirnos ante ese dolor y aceptar que en la vida todo es cambio y como se los decía ahorita, abrirnos a la transformación. Nuestro cerebro por instinto, por intuición y en su profundidad más primitiva siempre nos va a poner esa resistencia. Uno se pasa la vida pensando quiénes serán nuestros enemigos y la verdad es que ya convivimos con el enemigo, que es nuestra mente. Pero también dice el dicho que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y unirnos a nuestra mente para enseñarle una nueva forma de pensar es hacer las paces con la felicidad, esa que sientes que te abandona en el momento que vives una pérdida. Para explicarles mejor esto, les voy a leer este relato de la sabiduría budista. Un día el discípulo le pregunta al maestro, Maestro, ¿cuál es el secreto de su imperturbable serenidad? A lo que éste le responde, cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Explíquese, le dice el alumno. Verás, la vida nos enfrenta todo el tiempo a situaciones impredecibles que a veces ni los más experimentados pronosticadores pueden anticipar. En general, estas son situaciones que no queremos y ahí es donde se origina el sufrimiento y se perturba el alma. Es en el momento que no aceptamos lo que nos pasa cuando comenzamos a sentir el desgaste emocional y el sufrimiento que esto conlleva. Con esta pequeña reflexión, lo que les quiero decir es que la puerta a la serenidad, a la felicidad, es precisamente la aceptación. La aceptación de que todos nos vamos a morir. La forma es solo un medio que, desde lo que yo personalmente creo, es un acuerdo entre almas para trascender y a partir de esa situación sacar unos aprendizajes. Pero el fin sigue siendo el mismo y es la muerte. También es la aceptación de la infinita sabiduría que tenemos. La misma que nos permite entender que, por muy duro que sea, por mucho que nos duela, lo que sucede es lo mejor que está sucediendo. Y lo que sucede, por mucho que nos duela, es lo que nos ha tocado vivir. Y por mucho que lo queramos, las circunstancias no las podemos ni cambiar ni controlar. Y eso, no tener el control, es algo que también nos hace doler un poquito y perder esa felicidad. Para reconciliarnos con la muerte y con las pérdidas emocionales en general, primero debemos reconciliarnos con la vida que es lo que pasa ahora, en este instante. A ver, se los explico. Es que en una pérdida, en esos primeros momentos del duelo, que nos llenamos de preguntas y en el que nos negamos a la felicidad, se nos olvida que la vida es eso que nos está pasando hoy, no en el futuro. Cuando estamos en esos momentos de dolor y de sufrimiento, lo que hacemos es vivir en el futuro, pensando en los planes que nos hicieron, en que ya no tienes quien te lleve al altar cuando te cases, o que no estará esa mamá para darte consejos cuando tengas hijos. Y piénsalo en otras pérdidas también, vives en el futuro. Si terminas con tu pareja, entonces ahora con quién vas a estar los domingos. Si te divorcias, ¿cómo vas a hacer para verlo cuando tenga una nueva pareja? Y si renuncias a tu trabajo, ahora con qué pagar el arriendo. Ah, pero si te despiden, ¿quién me va a contratar si un despido se ve muy feo en la hoja de vida? Así nos podríamos quedar en este episodio. Pero estos son solo ejemplos para que te des cuenta que volver a la felicidad en la vida es muy difícil si te quedas anclado al futuro de las cosas que no han sucedido o al pasado de las cosas que así tenían que suceder. Entonces, ¿cuáles son las claves para hacer las paces con la felicidad y volver a ser feliz después de que tienes una pérdida importante en tu vida? La primera, permítete sentir y dale tiempo al tiempo, como dice la canción. Tu dolor no tiene un cronómetro, así que vívelo durante el tiempo que sea necesario.
Siéntelo, entiende por qué te duele, más allá de lo obvio, claramente, y no te compares con el tiempo que a las demás personas les toma sanar, retomar sus actividades o sonreír. La segunda clave es aceptar. Se los recuerdo porque la aceptación es la clave para anteponerse al dolor. A mayor aceptación de las cosas, de las situaciones, más fácil se puede evitar el sufrimiento, que como les dije, es opcional. Intentar dejar a un lado las formas, los porqués y lo que nos parece injusto de la vida o de la situación, porque realmente, ¿saben qué es lo que pasa? Que todo se nos da en la justa medida en que lo necesitamos. Tercera clave, piensa en lo que a ti te gustaría ver. ¿Cómo es esto? Generalmente cuando alguien se nos muere y por ejemplo estamos llorando, nos dicen, ay, es que a él no le gustaría verte así. Pero la verdad es que eso en ese momento es muy duro de entender o de asimilar. Así que piensa, si fueras tú quien se muriera, ¿cómo te gustaría que se sintieran los tuyos? ¿Habrá dolor? Claro, aquí no estamos negando nunca que son situaciones que nos van a doler, pero ¿cómo te gustaría ver a los otros, a los que amas, desde el otro plano? ¿Cómo te gustaría que transitaran ese dolor, esa angustia de la pérdida? Esto te va a permitir a ti también encontrar en ti mismo las respuestas. Y la cuarta clave, niégate, pero no te niegues para siempre. Está bien decir que no vas a volver a ser feliz. De verdad que creer que no seremos felices de nuevo es el sentimiento más común de todos los duelos. Y no solo que no vas a ser feliz, también te niegas a la posibilidad de mil cosas cuando tienes otras pérdidas, como la oportunidad de tener una nueva pareja, a la posibilidad de volver a buscar un bebé, a la oportunidad de empezar desde cero en X o Y situación. Niégate, claro, porque es lo normal, de verdad, pero también ponle fecha de vencimiento a esa negación. ¿Y cómo lo haces? Hablándote, intentando verte desde afuera, poniendo en perspectiva tu vida. Haz de cuenta que es una película y tú te sientas en el cine a verla y puedes ver incluso hasta lo que no perciben los protagonistas. Entre más hables contigo, entre más te escuches, entre más te conozcas, más corta se vuelve la fase de la negación. Y por último, cuando encuentres de nuevo esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad, no te sientas culpable. Yo no sé qué hay del otro lado de la muerte porque nunca la he experimentado, pero te aseguro que quienes están allá deben estar experimentando serenidad infinita y tú acá sintiéndote mal cuando te hacen reír. Dice una canción que el muerto al hoyo y el vivo al baile. Bueno, me gusta más pensar que el muerto al cielo o a un lugar bonito y nosotros que todavía estamos por aquí dando lidia al baile. Que eso finalmente es la vida, una samba, un vals, un tango que dura un ratico antes de terminarse. Como siempre lo digo, gracias por estar aquí, por escuchar este episodio. Quédate con lo que te resuene y lo que no, simplemente déjalo ir. Nos escuchamos el próximo jueves en un episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.